El aroma del café recién hecho se mezclaba con los últimos ecos florales del centro de mesa que aún no había tenido valor de desmontar. 2 días después de la boda de mi hijo. La casa estaba en ese silencio tibio que queda tras una gran celebración. Me había prometido a mí misma no juzgar demasiado deprisa a Paula. Su nueva esposa era joven, educada. Vestía con discreción y sabía sonreír con medida, pero algo en su forma de mirar me rozaba como hilo de alambre bajo terciopelo. Estaban sentados frente a mí en la cocina. Iván removía el azúcar en su taza, distraído, como si aquella reunión fuera una formalidad sin importancia. Paula, en cambio, mantenía los ojos fijos en mí, con la espalda recta y las manos perfectamente cruzadas sobre el regazo. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía ensayada. Inés dijo, finalmente, sacando un sobre manila de su bolso de mano: «Esto es solo una formalidad, nada grave. Lo hemos consultado con unos amigos abogados. Es simplemente para organizarnos bien desde el principio». Deslizó el sobre por la mesa con una delicadeza que contrastaba con el peso que supe de inmediato que llevaba. Quedó frente a mí. Sin llegar a tocar mi taza, un gesto medido, Iván sonrió sin levantar la vista. Paula es muy organizada. Ya sabes cómo es. Le gusta que todo esté claro. Es algo práctico. Mamá, no dije nada. Solo observé el sobre, su superficie mate, lisa. Contenía algo más que simples papeles. Lo sabía. Me llegó de golpe una intuición que me erizó la nuca. No era un gesto de cortesía, sino un movimiento táctico, una jugada. Paula tomó otro sorbo de café, como si no pasara nada. Yo asentí suavemente con la cabeza y me levanté para servir más agua caliente. No hice preguntas, no abrí el sobre. Agradecí la visita con mi mejor tono neutro y los acompañé hasta la puerta. Sonrisas, 2 besos, un cuidaros mucho en el viaje, nada fuera de lugar. Cuando el coche de alquiler desapareció al final de la calle, tomé el sobre con cuidado, como si pudiera quemarme, y lo llevé al despacho. Lo coloqué sobre el escritorio. No lo abrí de inmediato. Primero encendí la lámpara de lectura. Luego me senté. Solo entonces rompí el sello y empecé a leer. La luz cálida de la lámpara caía directamente sobre el sobre abierto, con las gafas al borde de la nariz. Deslicé con lentitud el primer documento. Eran varias páginas, escritas con ese tono técnico que usan los abogados cuando quieren que algo parezca inevitable. Al principio no entendía del todo, pero pronto, entre cláusulas y tecnicismos, apareció el núcleo, un fideicomiso familiar Croft Santisteban, donde se sugería con amabilidad envenenada que parte de mi patrimonio fuera transferido voluntariamente para la protección futura de los nietos venideros. Ni una mención directa a Paula, tampoco a Iván, pero bastaba con leer entre líneas. La firma gestual de mi nuera estaba en cada punto y coma. Lo peor era la convicción con la que asumían que yo accedería, como si ya estuviera acordado, como si fuera lógico, como si fuera inevitable. Lo dejé todo sobre el escritorio y me incliné hacia atrás en la silla. Respiré hondo, no por sorpresa, sino por la confirmación de algo que ya intuía. Ellos no sabían nada. Creían que yo era una viuda ordenada con una casa bien mantenida, una pensión decente y quizá algunos ahorros modestos. No podían imaginar que, tras la muerte de Rafael, mi marido, yo había tardado casi 1 año en consolidar, con la ayuda de su abogado de confianza, un fondo fiduciario oculto, 9 millones de euros, limpios, invisibles, bajo una sociedad limitada radicada en Lisboa, sin vínculo legal con mi nombre. Él lo había previsto todo. Su desconfianza hacia los oportunistas era casi paranoica. Ahora, lo entendía mejor que nunca. Guardé los papeles en una carpeta de cuero y la cerré con llave. No era el momento de hacer llamadas ni de escandalizarme. Era el momento de pensar, porque si ellos habían dado el primer paso con ese contrato, significaba que habría un segundo, y,
Efectivamente, llegó antes de lo que imaginaba. Cuando esa misma semana alguien más llamó a mi puerta, la mañana era gris, de esas que no anuncian nada, pero esconden demasiado. Estaba en la cocina cortando manzana cuando sonó el timbre. Al abrir, me encontré con un hombre impecablemente vestido. Joven, de mirada entrenada y sonrisa justa. Doña Inés Luarca preguntó, mostrando una carpeta negra con el logotipo de un despacho jurídico. Asentí con cautela. Mi nombre es Álvaro Serrano. Represento los intereses patrimoniales del matrimonio Luarca Santisteban. El modo en que lo dijo con ese tono estudiadamente neutro me produjo un escalofrío seco. ¿Puedo pasar unos minutos?, añadió. Lo observé. Su postura no era agresiva, pero sí invasiva. No tenía intención de irse sin dejar algo atrás. Dudé por un instante, pero al final di un paso al costado. No era el momento de cerrar la puerta. Aún entró como quien ya conoce la casa. Se dirigió al salón y colocó la carpeta sobre la mesa, abriéndola con precisión quirúrgica. De su interior extrajo un documento con membrete oficial y, encima, la firma de Iván. Es una adenda de emergencia al acuerdo previo. Una actualización que solicita la declaración completa de sus bienes actuales y previsión de herencia. Es solo una medida de protección del legado familiar, explicó. Con ese tono que usan los notarios cuando quieren hacerte creer que firmar es lo más natural del mundo, no respondí. Solo observé la firma de mi hijo, en tinta azul, cuidadosamente trazada. Reconocí la caligrafía. No era una falsificación. Eso me dolió más que cualquier cláusula del contrato. Álvaro esperó unos segundos. Luego preguntó, ¿quiere que le deje una copia? Me limité a caminar hacia la puerta y abrirla sin decir palabra. Él recogió sus cosas con eficiencia y se marchó sin oponer resistencia. Cuando cerré, me quedé con la espalda apoyada en la hoja de madera, escuchando el eco del silencio. Pero no duró mucho. Al cabo de un par de horas, descubrí algo que aquel abogado había olvidado en mi casa. Tardé unos minutos en volver al salón después de cerrar la puerta. Aún sentía la tensión en los hombros, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Fue entonces cuando noté la carpeta negra junto al respaldo del sillón. La había olvidado el abogado. La tomé con cuidado, dudando apenas un segundo, y la abrí. Entre los documentos había una hoja suelta, impresa, sin membrete. Con un intercambio de correos, leí con atención. Conteniendo el aliento, ahí estaba, en negrita. Casi al final del mensaje, una vez esté firmado todo, procederemos al traslado de la señora Luarca a la residencia previamente convenida, según el acuerdo establecido con la parte Santisteban. El corazón me dio un vuelco seco. No se trataba solo de dinero. Querían despojarme, no solo de mi patrimonio, sino de mi hogar, y lo harían con mi propia firma como coartada, reduciéndome a un cuerpo obediente en una habitación alquilada. Cerré la carpeta con calma, con los dedos fríos, y subí al despacho. Era el momento de hacer una llamada que llevaba tiempo posponiendo. Baltasar contestó al segundo tono, como si ya supiera que llegaría. Baltasar. Soy yo. No necesito que revises nada. Quiero que redactes algo nuevo. Del otro lado del teléfono hubo un silencio breve, como si intuyera ya el giro. Luego su voz, pausada y firme. Te escucho. Subí la persiana del despacho. La luz de la tarde caía tibia sobre el escritorio, donde aún reposaba el contrato que Paula me había deslizado como quien ofrece pastas con el té. Respiré hondo. Quiero que prepares una declaración patrimonial falsa, dije. Algo sencillo, pero creíble, que refleje que, tras saldar deudas de Rafael, apenas me han quedado 195.000 euros, nada más. ¿Y quieres que parezca verdad?, preguntó. Exacto. Que haya movimientos bancarios, transferencias entre cuentas pequeñas, algún pago pendiente, que parezca que lo que queda es lo justo para envejecer con dignidad. Una red
para atrapar peces codiciosos, resumió él. Con esa ironía que nunca perdía, eso mismo, que huelan y piquen. Me prometió tenerlo todo listo en unos días, los documentos, los registros, incluso una cuenta puente que simulara contener los fondos, todo cuidadosamente trazado, lo suficiente para ser tentador, pero no demasiado como para llamar la atención de un verdadero profesional. Durante las noches siguientes, dormí poco, ensayaba mentalmente cada paso. Sabía que si Paula o alguno de sus aliados tenían una pizca de ambición, no podrían resistirse a husmear, y si lo hacían, Baltasar y yo estaríamos listos. El viernes por la mañana, recibí un paquete discreto en la puerta. Dentro estaba todo extractos, certificados, una carta de mi asesor financiero confirmando el supuesto balance. Coloqué la carpeta en el cajón central de mi escritorio, medio abierta, como al descuido. Cerré la puerta del despacho y bajé a prepararme un café. Solo quedaba esperar. Y no tardaron, porque apenas 4 días después, una alerta del banco confirmó que alguien había mordido el anzuelo. La notificación apareció en mi móvil mientras regaba los geranios de la terraza. Una alerta del banco, escueta pero alarmante. Intento de acceso no autorizado detectado. Cuenta asociada Inés Luarca, apellido de soltera. IP sospechosa registrada en Zaragoza capital. Sentí un frío seco recorrerme el pecho. Aquella cuenta llevaba años sin uso. La había abierto antes incluso de casarme con Rafael. No figuraba en ningún documento actual, ni en ningún archivo visible. Solo Paula, y por inercia, Iván sabían de su existencia, porque la mencioné alguna vez en una comida. Como una anécdota sin importancia, nunca imaginé que alguien llegaría tan lejos como para intentar revivirla. Entré en el despacho y confirmé los detalles desde el ordenador. La IP era de un hotel céntrico. El intento de acceso fue manual, no automatizado. Alguien había tecleado mi número de identificación antigua. Había probado combinaciones de contraseñas. No era un error, era un rastreo. Una búsqueda deliberada. El aire se volvió espeso a mi alrededor. Ya no se trataba de una ambición inocente, ni de una sugerencia mal asesorada. Estaban excavando, escarbando donde no debían. Querían saber hasta el último rincón de lo que poseía, por si acaso algo más podía sumarse al fideicomiso. Era violento, invasivo y, sobre todo, torpe. No solo se estaban delatando, sino que subestimaban profundamente con quién estaban jugando. Cerré el navegador, bajé las persianas y marqué el número de Baltasar. Contestó al instante, como si también él estuviera esperando esa llamada. Ya han empezado, le dije. Acaban de intentar acceder a una cuenta que no toco desde hace 2 décadas. Él suspiró con resignación. Entonces es el momento. ¿Quieres que prepare algo? No. Ahora les voy a invitar a almorzar. Que crean que sigo cayendo en la trampa. Ya tengo la carpeta con los documentos listos. Quiero verles la cara cuando crean que han ganado. Elegí un restaurante discreto en las afueras de Zaragoza. Con mesas en un jardín interior rodeado de bugambillas, pedí que nos reservaran la mesa del rincón, la más alejada de las demás. No quería público para lo que iba a ocurrir. Baltasar llegó 10 minutos antes. Llevaba una americana clara, gafas de sol y el rostro relajado. Lo presenté a los camareros como un viejo amigo del seguro. Por si preguntaban, Iván y Paula llegaron puntuales. Él con una camisa sin planchar del todo. Ella impecable como siempre. Con un vestido crema y ese bolso pequeño del que nunca se separaba. Tras los saludos y algunas palabras de cortesía, nos sentamos. Durante los primeros minutos fingimos una conversación banal sobre el viaje de novios. Lo bonito que estaba Santorini. Lo caro que era todo. Paula sonreía con esa dulzura que yo ya no podía digerir. Iván, sin embargo, estaba extraño, ausente. No sabía si era nerviosismo o conciencia. Finalmente,
Paula abrió el bolso y sacó un sobre blanco. Por si quieres firmarlo hoy, Inés. Solo faltaría tu rúbrica, dijo con suavidad. Yo asentí. Saqué mi propio sobre y lo coloqué sobre la mesa. Antes de eso, quiero que veáis esto. Es mi declaración patrimonial actual. Después de saldar deudas, apenas quedan 195.000 euros. Paula lo tomó con delicadeza. Lo abrió y fue pasando los documentos lentamente, fingiendo interés. Cuando terminó, alzó la vista y sonrió. Una sonrisa de triunfo. Iván, en cambio, bajó la mirada. Había algo en él que me rompió un poco por dentro. Baltasar no dijo ni una palabra, solo observaba. Entiendo, murmuró Paula. Gracias por tu transparencia. El camarero trajo la cuenta antes de que nadie lo pidiera. Yo la pagué en silencio, al despedirnos. Paula me abrazó con afectación. Qué bien que todo haya salido tan claro. No respondí, solo sonreí, porque en ese momento supe que si creían que habían ganado, aún les quedaba la última jugada. La llamada de Baltasar llegó pasadas las 10 de la noche, su tono, seco, sin rodeos. Inés, acaban de intentar usar tu firma en una solicitud bancaria, no digital, manuscrita. Alguien la falsificó. Me quedé inmóvil, con el auricular apretado contra la mejilla. Bajé al despacho casi sin respirar. Abrí el cajón donde, esa misma mañana, había dejado el contrato que Paula me entregó en el restaurante. El espacio estaba vacío, ni rastro del documento. El original ha desaparecido, le dije, con la voz en un hilo. No lo saqué de casa, ni siquiera lo firmé. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Entonces han entrado, Inés, y han tomado lo que necesitaban. Me senté en la butaca junto a la ventana, el corazón golpeando con una mezcla de rabia y asco. No era solo una farsa financiera. Habían cruzado el umbral, habían invadido mi espacio, mi casa, mi intimidad. Baltasar volvió a hablar, esta vez con una determinación serena. Ahora basta de sutilezas. Vamos a preparar el cierre. Pero antes, quiero que revises todo, sobre todo las cámaras. Algo tuvo que quedar registrado. A la mañana siguiente, mientras tomaba mi primer café, llegó una nueva alerta bancaria. Esta vez no era una advertencia. Era una solicitud concreta, retiro total de los 195.000 euros, la cuenta trampa. El banco bloqueó la operación automáticamente, por protocolo. Pero los datos eran claros. IP de origen, un hotel en Zaragoza. Dispositivo, una tablet registrada a nombre de Iván Luarca. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. Ya no había duda. No estaban tanteando, no estaban presionando, estaban robando, con método, con acceso, con la seguridad de quien cree tener todo bajo control. No lloré. No sentí tristeza. Sentí otra cosa. Una firmeza que me ancló a la silla. Me levanté con calma. Fui hasta el salón y marqué el número de Baltasar. Han intentado vaciarlo todo, dije, desde la tablet de Iván, en un hotel. Escuché un leve golpe, como si él también hubiese tenido que sentarse. Entonces se acabó el juego, respondió. Vamos a cerrar esto. Activa el plan B, añadí. Quiero pruebas, capturas, trazabilidad, todo. Ya lo tengo empezado, pero necesito algo más. Si de verdad quieres hundirla, necesito que me consigas algo más directo, algo de ella, un error, una confesión, un gesto grabado. Me quedé en silencio, y de pronto lo supe. Fui al mueble del salón, abrí el cajón inferior y saqué el pendrive donde guardaba copias de los vídeos de la boda. Paula, tan segura de sí misma aquel día, rodeada de amigas, copas, risas. Revisé los archivos durante horas, repasando cada sonrisa falsa, cada mirada de reojo, hasta que encontré lo que buscaba, un plano lateral, captado por un invitado con el móvil. Paula, con una copa en la mano, le decía a otra mujer, dame un mes, y esa casa será mía. Le mandé el vídeo a Baltasar sin añadir ni una palabra.
A los pocos minutos respondió con una sola línea. Con esto, tenemos todo. Prepara la cita. Mañana mismo. Fui yo quien llamó a Clara aquella noche. No podía quedarme sola con toda aquella rabia en el pecho. Ella, como siempre, acudió sin preguntas, con una botella de vino bajo el brazo y esa mirada suya que lo entiende todo antes de que se diga. Nos sentamos en el salón con el portátil abierto sobre la mesa baja, mientras yo repasaba fragmentos del vídeo oficial. Ella buceaba entre clips grabados por los invitados. Le pasé una lista de nombres, a los 15 minutos. Su cara se tensó. Es este, dijo. Girando el portátil hacia mí. Era un vídeo desenfocado al principio, grabado por alguien claramente ebrio, pero el audio era nítido. Se veía a Paula, en el jardín del cóctel, con una copa de cava y rodeada de dos amigas, reía. Y entonces, con ese tono despreocupado y fanfarrón que solo aparece cuando uno se cree intocable, dijo: dame un mes, y esa casa será mía. Iván no tiene ni idea, pero ya está hecho. El silencio que siguió fue absoluto. Clara me miró, esperando mi reacción, pero yo solo asentí. Lo sentí en el pecho, ya no era sospecha, ya no era intuición, era premeditación, era una confesión. Baltasar me respondió casi al instante cuando le envié el clip. Me llamó. Eso es oro. Con esto, la tienes acorralada. No hay forma de que se justifique. Fui hasta mi escritorio. Copié el vídeo en un pequeño USB negro y lo metí en un sobre sin remitente. A la mañana siguiente, muy temprano, conduje hasta el edificio donde vivían Iván y Paula y lo dejé caer dentro del buzón, sin mirar atrás. No pasó ni 48 horas antes de que la puerta de mi casa sonara con firmeza. Era Iván, solo, ojos hundidos, rostro pálido. Entró sin decir palabra y se sentó en el sofá como si no tuviera fuerzas ni para respirar. Lo vi todo, susurró, y ya no hay vuelta atrás. El despacho de Baltasar olía a madera vieja y decisiones firmes. Me senté con las manos entrelazadas, la espalda recta. Mientras él preparaba la carpeta, no había rabia ya, solo determinación. Paula llegó primero, tacones firmes, labios pintados, el mismo aire altivo de siempre, pero esta vez con una sombra detrás de los ojos. Iván entró 2 minutos después. Con la mirada perdida y las manos temblorosas, nadie se saludó. Baltasar abrió el expediente sobre la mesa sin ceremonias, una a una. Desplegó las pruebas. Acceso no autorizado al sistema bancario. Solicitud de retiro con IP vinculada. Firma manual falsificada. Y este dijo: mostrando el clip, es el vídeo que demuestra premeditación. Paula tragó saliva. No dijo nada. Iván bajó la cabeza, incapaz de mirar a ninguno de los dos. Me mantuve en silencio, hasta que Baltasar me hizo una leve señal. Entonces hablé. No quiero juicios, no quiero explicaciones, quiero mi paz. Si firman la anulación del poder y se comprometen por escrito a no volver a acercarse a mí ni a mi propiedad. Esto acaba aquí, no habrá más. Pero si alguno de ustedes duda, tengo abogados que no conocen el cansancio. Nadie se movió por un instante. Paula me miró como si aún esperara que flaqueara, como si aún tuviera algún as bajo la manga, pero su rostro se contrajo lentamente. La máscara cayó. ¿Dónde firmo?, dijo con voz seca. Iván ni siquiera protestó. Tomó el bolígrafo después de ella y firmó con los ojos húmedos. Baltasar guardó los documentos con precisión quirúrgica. Paula se levantó sin despedirse. Iván la siguió, pero al llegar a la puerta, se giró hacia mí. Quiso decir algo. No encontró las palabras. Se fue. Me quedé sentada un momento más, en silencio, respirando lento. La paz no llegó como un estallido, sino como un suspiro largo. Esa noche, al cerrar la puerta de casa, supe que algo se había roto, y no solo en ellos. Una semana después de la firma,
El timbre sonó al caer la tarde. Abrí la puerta sin mirar por la mirilla. Sabía que era él. Iván estaba solo, ojeroso, con el alma a cuestas. No llevaba maleta, solo una carpeta bajo el brazo y el rostro de quien ha visto, por fin, lo que no quería aceptar. La dejé, mamá, a Paula, hoy mismo. No supe verlo antes, perdón, no lloraba, pero su voz se quebraba en cada sílaba. Di un paso hacia él y lo abracé. Fue un abrazo largo, sin condiciones, sin reproches, solo un puente. No heredaste millones. Iván le susurré al oído. Heredaste algo más valioso, lucidez. Nos sentamos en la cocina, como cuando era niño. Le serví un té sin decir nada más. Esperé a que respirara hondo, a que su alma se calmara. Entonces fui yo quien habló. Los 9 millones sí existen. Sus ojos se abrieron como cuando tenía 5 años y descubrió la nieve por primera vez. Dejó la taza en la mesa con cuidado. ¿Qué? Siempre estuvieron ahí, pero no eran para que alguien los tomara con hambre. Eran para aquel que supiera mirar más allá del dinero. Se cubrió el rostro con las manos, lloró. Esta vez sí. No por codicia, sino por el dolor de lo perdido, por el alivio de lo hallado. Yo lo observé. No era el mismo hijo que me pidió firmar aquel documento. Este era otro. Uno nuevo. Uno que, tal vez, había tenido que romperse para volver a ser. Sonreí. No por venganza ni por orgullo. Sonreí porque, al fin, entendía que la verdadera herencia no